Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Heme aquí, en mi querido programa La Respuesta, nuevamente. Tal como les explicó mi hijo Juárez, que hiciera 2 programas sustituyéndome, que a mí me dejaron impresionado por el carácter y la seguridad en que puso mi hijo y describió situaciones interesantes. Me mantuve ausente esos 15 días porque tuve un problemita gripal y ustedes sabrán que la gripe que anda ahora, primero hay variables, algunas de ellas muy peligrosas, y sobre todo en mi edad es delicado siempre. Y los médicos, que gracias a Dios tengo, me advierten siempre sobre el peligro, incluso la cuestión de la influenza. Me vacunaron, me trataron y hasta me recomendó alguien de la familia que usara la boina familiar, porque con el aire se me puede enfriar la cabeza en la calva mía. El caso es que recibí en esa corta ausencia mensajes muy bondadosos, muy generosos, gente expresando que el programa de Juárez iba bien, había quedado bien, pero que cuando era que yo volvía, la inquietud de pensar quizás que yo estuviera en males mayores, porque a esta edad le llaman los superancianos, a meses de 95, la gente que le tiene afecto a uno, cualquier noticia que le llega, la inquieta. Pues bien, debo decirle que el panorama mundial a mí particularmente, que tengo este encierro domiciliario sin grilletes, me atormenta. Ustedes habrán oído en los últimos programas anteriores en que yo participaba que es casi una obsesión, porque insisto mucho en ello, mucho en ello. Incluso le he dado hasta una explicación especial, porque la Segunda Guerra estalló cuando yo tenía 8 años. Pero yo era muy precoz como niño, y entonces los medios eran la radio, y no me perdía las noticias, y oía a los mayores míos y a los amigos mis mayores hablando de la Segunda Guerra Mundial, que estalló en el 39, y viví los 5 años de esa guerra para llegar a mi adolescencia. Entonces en los teatros aparecían los reportajes, interesantísimos, porque había muchos formidables, porque eran reportajes de guerra. Es decir, eran reporteros que tomaban en vivo las batallas. Muchos de ellos murieron, verdaderos ases y héroes de la información. Y no sé por qué
la cuestión de la guerra, que fue seguida por otras guerras medianas, pero muy cruentas. Corea, y después las de Irak, la de Afganistán, me mortifican, pero el conjunto, el tinglado de la guerra, Medio Oriente, Ucrania y Rusia, Medio Oriente, Hamas, Hezbollah, Israel, el arma atómica ahora, lleva la preocupación en los hombros, porque han pasado momentos en que estados que tienen el arma ya han amenazado con utilizarla. Eso naturalmente impone un grado mayor de preocupación. Al sentarme pues hoy aquí, debo decir, estoy atormentado, no me gusta para nada la situación. Han pasado cosas en distintas dimensiones y en latitudes diferentes, que pueden ser de esas que se presentan como incidentes que preludian las guerras por venir. Se sabe que hay una especie de forcejeo pesado entre las tres grandes superpotencias, Estados Unidos, China y Rusia. Eso se sabe. China con el problema de Taiwán, reputándolo como provincia más, una provincia más de China. Taiwán ahora con un tipo de protección mucho más delicado que el que siempre le ha ofrecido Estados Unidos. Está cerca de Taiwán, Japón, pero el Japón que renunció, acaba de renunciar al pacifismo, que ya está en marcha un programa de inversión inmensa en su defensa, porque China es una superpotencia y la enemistad entre esas naciones es milenaria. Japón ya ahora mismo, hace unos días, hizo una demostración con una especie de cañón láser que derriba cualquier vuelo simplemente con rozarle. Ha habido palabras gruesas entre los máximos niveles de poder y los antecedentes de ese lejano oriente y de esa disputa entre chinos y japoneses, coreanos y japoneses, no es un presagio cualquiera. Ahí puede estallar algo grave, muy grave, porque China se mantiene haciéndole roces y señales de poder a Taiwán, a la sala de Japón. Un nuevo ingrediente a considerar. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, la del Pacífico era Japón contra Estados Unidos y los demás, pero en el campo la realidad era contra Estados Unidos. Así las cosas, el que esté sentado como he estado yo, leyendo en las redes, viendo eso cómo fluye,
tiene necesidad de sentir grima, temor por la humanidad. Ahora, más cerca de nosotros, el Caribe. China está, como decía María Corina Machado, en Oslo, en una de sus últimas intervenciones, en que le preguntaran sobre si el presidente Trump y su flota inmensa en el Caribe era una realidad y se iba a producir la invasión. Ella respondió: Venezuela hace tiempo que ha sido invadida. ¿Cómo? Por China, por Rusia, por Irán, por los ramales del terrorismo en Hamas y de Hezbollah. Y naturalmente en el Caribe ha habido cambio. Ese tráfico de droga libre, peligrosísimo, se encuentra con lo que yo llamo la tormenta misionera de Donald Trump, que le sale al paso y Donald Trump declara el narcotráfico y sus carteles terroristas. Y le declara una especie de guerra que todavía no ha pasado por el Senado a los carteles del continente. No solo en Venezuela, que acusa al cartel de los soles, es decir, fuerzas de mafias traficando en volúmenes demoledores, sino al resto del continente, al grado que ahora le dice al presidente de Colombia: estése tranquilo, que usted es el próximo. Y eso es tremendo, porque implica aumentar las tensiones en grados delicados, que uno de fe, dependiendo de su fe en el Señor, al levantarse y al irse a la cama y durante todo el día en su soledad, se agarra de sus manos y pide: Señor, Señor, salva al mundo. Es decir, no se trata de una escandalera, no estamos en presencia de una gallera más de la política mundial, no. Acaba de ocurrir ahora mismo un incidente muy significativo. Un barco, un buque petrolero, ya estamos hablando de palabras mayores, cargado de petróleo, que según se ha afirmado el destino era Cuba, fue detenido. La forma en que lo detuvieron y lo abordaron fue espectacular. Uno lo ha visto en películas, pero en hechos sí. 3 helicópteros gigantescos bajando, fuerzas especiales de la Marina norteamericana. Se ven los lazos y los soldados con las ametralladoras ocuparon el barco y le dieron otro destino, que por cierto, una periodista que le preguntó al presidente Trump que para dónde iba,
Y él le contesta, usted no es periodista. O caiga atrás y averigüe dónde va. La idea es que el problema de la paz y de la seguridad mundiales no hay manera de que uno pueda separarlo del sosiego perturbado. Estoy inquieto. No me gusta para nada la situación como se va desplazando. A mis hijos, a mis amigos, les advierto, esto no es un juego de niños, lo que está planteado. Efectivamente, ya apareció una noticia que en el Índico, un buque de comercio, de carga norteamericano había sido asaltado por 157 piratas. No hay detalles, no se puede afirmar que eso ocurrió, pero son las cosas que pueden ocurrir. Entonces, el que tiene un programa dedicado como este a la información, a la orientación de sus televidentes, tiene que hacer recuento, y los hutíes de Yemen, que están en la boca en la parte final del continente, frente a África, tienen años disparándose misiles con Arabia Saudita, nada más y nada menos. Los hutíes, más feroces que todos los grupos, más que Hezbollah y más que Hamas, más numerosos. Bueno, eso fue una época que fue el año pasado. Eso tenían armamento altamente desarrollado, de última generación, proyectiles y misiles fabulosos. Pasaron años guerreando con Arabia Saudita y todo el que pasaba por esa mar no estaba seguro. Es más, en este programa yo recuerdo que describí un incidente de un crucero norteamericano de guerra, parece que muy sofisticado, y describían que un misil de los más poderosos de los hutíes estuvo a 32 segundos de pegarle a ese barco, con una tripulación de más de 1,000 tripulantes, marinos y oficiales norteamericanos. Y fue abatido por un misil de cohete de defensa. Y yo decía entonces, ¿ustedes se imaginan si ese cohete, ese misil llegaba a ese barco y lo partía y mataba cientos de norteamericanos de la Marina? ¿Qué vendría? No vino nada. Sí llegó algo. La tormenta misionera de Donald Trump cambió el curso de la relación hutíes y Norteamérica. Trump entró, ¿cómo hace las cosas? Abiertas, severas. Y lo último fue que le voló una montaña donde estaban las cuevas, arsenales de las armas, del terrorismo, de los hutíes. ¿Habrán podido reemplazar? Bueno, Hezbollah está reconocido como uno de los tentáculos de Irán, que recibió también una prueba de dureza cuando
el ataque que le hicieran mortal para destruirle todo cuanto tenían en el desarrollo de la potencia atómica. Hay un fenómeno en el orbe, en la Tierra, que ha cambiado los términos. Unos Estados Unidos gobernados por un grupo convocado por ese hombre, que a mí me ha parecido una especie de enviado, por lo que he dicho tantas veces. Primero, el Calvario del año 20, los horrores a los cuales fue sometido, un montón de juicios de todo género, hasta llegar a obtener una sentencia de culpabilidad por un jurado obsceno. Y el juez lo declara culpable. La Corte Suprema hizo un papel importante y cuando se esperaba que sería prisionero en unos días, hubo un fallo que paró el abuso. Fue un gesto noble del Tribunal Supremo, una manera de respetar la condición de expresidente de Estados Unidos. Y después, en el 24, vino la contraola, aquel tsunami de escándalo, de violencias morales increíbles. Frente a ese hombre sereno, oyendo y aguardando todas las vilezas con lo que lo estaban liquidando, una muerte civil eterna. Incluso víctima de magnicidio. Por segundos volteó su cara y no le destrozaron la cabeza con un fusil de alto poder. Después intentaron otro. Y el pueblo norteamericano real, el profundo, que no tenía interés electoral, la parte que no votaba nunca, se levantó a votar. Y ay, Dios mío, vino el fenómeno del 2024. Un proceso electoral que sirvió para desnudar el año 20. Una cosa horrible, cosas incluso que están pendientes de ser clarificadas, están bajo investigación, que le van a dar a ese hombre la satisfacción de que de muchos modos aquellos que participaron en los insultos y las agresiones, aquellos que destruyeron amigos valiosos de Donald Trump, como Giuliani, el famoso fiscal antimafia, el fenómeno político en el adesentamiento de New York, o aquel general Flynn, que se negó con mucha lealtad y mucho a dar testimonio ofensivo y a participar aprobando en el 20 aquellas ignominias. Eso ahora está ahí, barriendo adentro, literalmente. Y los escándalos que se han podido saber de sus puntos de iceberg son horribles. Está trabajando en eso, pero a escala mundial. Ese hombre, oigan esto. Ahora,
Esto se graba viernes. En la noche del jueves apareció la noticia. Si no fue jueves, fue miércoles. Que visitaba nuevamente la Casa Blanca el primer ministro israelí, Netanyahu. Netanyahu estaba en Washington otra vez, pero él había ido hace unos 2 meses. ¿Qué habrá pasado? Oigan esto, y aparecen en la foto risueños Netanyahu y Trump. ¿Qué había pasado? Israel no respetó el cese al fuego, siguió atacando y peor aún, atacó a Siria. Y en un bombardeo que hizo mató 13 ciudadanos inocentes. Bueno, yo estoy siguiendo el curso de los acontecimientos porque no quiero estar dormido. Recuerden cuando Donald Trump fue a Siria y el líder Sarak de Siria, que había sido en su juventud de Al Qaeda. Oigan esto, señores. Lo describió Donald Trump en una forma primorosa cuando le preguntaron, pero bueno, ¿usted qué hace aquí, los periodistas? Ese hombre era de Al Qaeda, el movimiento que derribó las Torres Gemelas. Y dice, sí, ese muchacho tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su juventud. Pero a Siria hay que levantarla nuevamente, después de 13 años de guerra civil. Siria tiene que volver a su grandeza histórica. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Netanyahu vuelve a Washington, evidentemente llamado por Trump. ¿Ven? Y me imagino que ese diálogo fue interesantísimo. Yo he estado mediando por la paz y ustedes no han respetado ni el cese al fuego ni nada. Yo quiero incluso reunirme con Hamás para asegurar la asistencia de Hamás, no del Estado palestino, no de Hamás. Bueno, Netanyahu da unas declaraciones que fue agradable la conversación, como siempre ocurre. Trump tiene casi lograda la paz en Medio Oriente. Trump tiene casi lograda la paz en Ucrania. 2 guerras terribles, esta última, Rusia y Ucrania. Se está hablando de que su plan de paz en el Medio Oriente, entre los rasgos que se han revelado, existe. No, en Ucrania, perdón. El plan de paz está concibiendo la creación de una zona neutral para libre comercio con manejo internacional. Siempre que Zelensky, el presidente y representante, la cara o el mascarón de Ucrania, acepte que Rusia conserve una parte importante de los terrenos los territorios que fue a buscar en la guerra. Yo oí comentarios de un periodista importante norteamericano que decía, si Trump logra la paz en Ucrania, si Trump logra la paz en
Medio Oriente. Si Trump, con esa resucitación que hace el Japón, que estuvo Trump por detrás claramente desde que lo visitó, habrá que considerar que ese hombre, aún los que lo hemos combatido, tendremos que reconocer que es un héroe de la paz. Óigame cómo anda el mundo. Yo me quedé viendo esto y digo, bueno, puede ser peligrosa, pero los hechos están hablando. La idea es que hay que tener paciencia. Tener paciencia para aguardar. Ahora se dice que María Corina Machado, un ícono, ya merecedora del premio Nobel, están asistiendo a Oslo. Gran parte de los diputados que participaron en la elección en que Maduro se hizo presidente y no enseñó nunca, no quiso, se negó a mostrar las actas. Algo que lo ilegitimaba, y eso incluso señalado por Brasil y por la propia Colombia y otros estados de Sudamérica que le dijeron, no nos reconocemos, creo que hasta Chile. Esa señora tuvo una aparición después de 11 meses de clandestinidad rigurosa, que me imagino que le van a hacer una película fabulosa, quizá de largometraje. ¿Cómo pudo salir de Venezuela? ¿Cómo los norteamericanos apoyaron su seguridad? Ahora se dice que los dos aviones ultra sofisticados que volaban por el mar de la costa de Venezuela a Curazao, cuando ella iba en una lancha rápida, tenían dos misiones. Una, cualquier tipo de ataque que viniera de aviones venezolanos o de proyectiles. Y la otra, en capacidad de borrar, anular todos los radares en áreas de cientos de kilómetros. Sacar a esa muchacha con tanto empeño y tanta protección era un deber moral del propio Estados Unidos, que está con su flota y sus portaaviones y sus aviones y su embargo petrolero y total contra el grupo de poder de Maduro, que no es contra Venezuela, que tiene 7 millones de sus hijos en lo que yo llamo un ostracismo mendicante. Trump está haciendo historia. El que lo niegue no quiere entenderlo, o lo sabe que es así, quiere destrozarlo, si puede. Pero ya la contumencia y la maledicencia que se ponga contra él no tendrá eficacia ante las tareas que está cumpliendo por la paz. Bueno, la idea, vamos a ver si cambiamos un poco hacia nosotros. Nosotros tenemos aquí un escenario delicado. Surgió un expediente de Santiago de una niña estéfora haitiana que se ahogara en una excursión del Colegio Da Vinci.
Y la primera noticia que salió fue que le habían ahogado tres jóvenes, adolescentes, como ella. Comenzó a crecer la protesta contra la autoridad, porque no aclaraban nada, porque no perseguían nada. Y comenzaron los medios a bombardear al Ministerio Público. Tanto así que la propia magistrada procuradora general tuvo que involucrarse ella personalmente. Salieron tantas sombras al público a través de la prensa y de las redes, que evidentemente no se entendía qué había pasado, que se llevaron las cámaras, que si fue un general de policía, que si fue un fiscal, las cámaras que instaladas en el lugar donde estaban, que las 4 señoras que terminan siendo protegidas, no son imputadas, perdón, que son parte del equipo de dirección de ese colegio, que andaban, se supone, cuidando los jóvenes, más jóvenes que andaban en esa excursión. Fueron indiferentes, no tuvieron ningún interés, que se trató de un hecho de odio racista. Eso comenzó a crecer seguido. Ya está en los planos mundiales. Mundiales. Dios mío. El odio de los dominicanos, el racismo de los dominicanos funcionando. Haití es la víctima. Bueno, una cosa, Dios mío. A mí me llamó la atención desde el principio un solo dato. Porque ya lo he dicho, no voy a opinar desde la calle el proceso de investigación compleja, cientos, cuando no miles de páginas que yo no conozco. Pero ahora existe el problema de que con la medida de coerción comienzan a trascender hechos. Y todo era muy negativo. Ya estamos sometidos, parece, a algún organismo internacional. Un horror. Ahora yo me preguntaba, ¿quién fue que ordenó la cremación de la niña Estéfora al día siguiente? Porque es lógico que si una persona aparece ahogada, la primera medida es conservarla para la autopsia. Averiguar la causa de la muerte. Si fue que se ahogó y no acudieron a protegerla, si fue que la ahogaron, que es cosa diferente, ambas muy repugnantes, pero ¿qué pasó ahí? ¿Quién podía tener interés que no se hiciera esa autopsia? Y ordenó rápidamente, crémenla, ya las cenizas. Ay, no, así no. Entonces yo le digo a mi auxiliar, mire, estoy a punto de entrar en enfado delicado, que no me hace bien a la salud. Pero búsqueme todo el material que yo le voy a pedir. El Nuevo Diario, matan a Hacendado, tío de Soto Jiménez, y a otras 2 personas en finca de Puerto Plata. Lugareños enardecidos prenden fuego a casuchas de haitianos. Un reportaje del 2 de octubre de 2022. No se dice en él que los 3 fueron degollados por un haitiano que trabajaba como ordeñador en la finca. Me localiza Listín Diario. Así mataron
al ganadero y su familia en Dajabón. Este trágico evento es conocido como el cuádruple homicidio que tuvo lugar en la comunidad de La Gorra, Aminilla, de la provincia de Dajabón, el lunes 4 de septiembre. Leer ese informe, ese reportaje del listín, entristece. Con cuánta crueldad fueron muertos esos 4. Pero hay una parte interesantísima en el relato, porque había un invitado de uno de los hijos que estaba durmiendo esa noche ahí y se pudo salvar. Fue lo que entendí. Y decía, ay no, no maten la doña, no maten la doña, que ella está enferma. Y cómo respondían haitianos. Sí, hombre, hay que matarlo porque los dominicanos son malos. A tiros y puñal. Otro, Procuraduría General de la República, Departamento de Prensa. Suman 45 años de prisión las condenas de 3 haitianos que violaron y torturaron a 2 mujeres en Santiago. Dios mío, ¿qué es esto? Y me tocaba, a mí particularmente, otra experiencia. Esta es, apresan a 3 haitianos por los casos de violación a una mujer en Atillo Palma. Los extranjeros fueron detenidos el distrito municipal de Mamey, en Los Hidalgos, Puerto Plata. La familia fue a verme a mi oficina y un grupo de ciudadanos, porque la señora era, no sé si sigue siendo, empleada importante del ayuntamiento de Atillo Palma. Lo que ellos me contaron a mí, los municipios, la gente de más reputación, fue que entonces la policía, los policías iban, los oficiales, y le decían, nosotros sabemos quiénes son los asesinos. En el lecho donde estaban sus hijos pequeños, 3, en manada, violándola en la medianoche. Pero nosotros no podemos decir ni perseguirlo, porque si intentamos hacer eso, nos quitan la ropa. Estamos hablando de la información del 1 de septiembre del 2015. Atiendan la fecha. Nosotros sabemos, pero si lo apresamos, perdemos la ropa, porque en Palacio eso no se puede. Aquí sale el apresamiento en el Mamey, pero no se dice en qué culminó el caso. Pasa por debajo de la mesa. Es decir, y sobre esto me dice un amigo abogado, no, que son decenas de degollados y muertos así, en expresiones de odio terribles contra los dominicanos. Pero pasa eso como un pasatiempo. Sí, mira esto, qué bien. Los haitianos con una muchacha que desgraciadamente en una acción, si fue voluntaria, imperdonable, y si fue por indiferencia o desinterés de prestarle auxilio y socorro, condenable.
hacen un caso mundial. Mundial. Yo digo, Dios mío, ¿qué diferencia hay en las reacciones? Aquello está dirigido, teledirigido, aquello es parte de un plan. Lo mismo, en el mismo orden de ideas de las pandillas criminales que han ametrallado poblaciones sin buscar nada más que el miedo, buscando el derrame por la frontera sobre nuestro territorio. ¿Qué desigualdad hay en el interés, el de ellos ominoso, perverso, que muchos de esos casos que yo acabo de denunciar indican claramente que el odio a los dominicanos lo tienen ellos, no los dominicanos con ellos. Ellos se lograron asentar y tomar casi el 90% en la industria de la construcción y la totalidad casi de la producción agrícola. Esos son los dominicanos, los blanquitos que se creen llenos de odio, charlatanes, bandidos, los de la diáspora y los que están en los organismos internacionales en ese siniestro plan contra nosotros, que por cierto tuve oportunidad de oír, pero no retuve, por desgracia, al señor obispo católico de San Juan, brillante la posición que definió, el plan denunciado valientemente. Todo eso es un plan que advirtiendo al pueblo. Tienen que defenderse. Ustedes no pueden seguir con esa distancia, esa perplejidad de no entender lo que está pasando. Bien, el caso es que al final digo, voy a escribir una pregunta a los jueces nuestros en su defensa. Porque ya sobre la niña Estéfora hay una especie de juicio público. Del material de la investigación que ha salido así arremolinado, la prensa y las propias redes, que son pretenciosas, pretenden incluso tener la omnipresencia de Dios. Pues ya formaron un criterio. Hay un juicio público social. ¿Cómo? Que por eso dije desde aquí, no voy a opinar sobre casos desde la calle. Pero estos son casos que trascienden y pasan a un área muy delicada como lo es el carácter sagrado de nuestra soberanía territorial y de nuestras fronteras jurídicas de identidad y nacionalidad, que pueden conducirnos a suprimir nuestra existencia como Estado-nación. De manera que yo pienso que ese artículo que aparezca en la pregunta en defensa de los jueces, lo podré poner en un miércoles de estas 2 semanas que quedan antes de la celebración de la Navidad en su núcleo esencial, el nacimiento del niño, 24, y después el propio Año Nuevo,
que se sabe, la gente lo asume a veces bajo rigores de privaciones y carencias, con cierta esperanza. De manera que al volver con mi boina familiar, le doy seguridades a mis queridos televidentes de la respuesta. Que el Señor tendrá la hora y el día. Como he dicho, una agencia de viaje en la que la opinión del hombre no vale nada. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro. Y a las 11 de la mañana de domingo. Y terminado esta primera publicación, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche, a partir de las 12 del mediodía, por sus canales 52 de Claro y 22 del cable. Que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Muchas gracias, muy agradecido por la consecuencia generosa que han tenido con nosotros en la comprensión de por qué hay vinchos suficientes para sustituir al viejo. Y va Juárez, y puede ir Vinicio, puede ir Pelegrín, que me llena de alegría porque es una manera de entender que la respuesta no desaparecerá conmigo. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.